Dicen que tenía dones sobrenaturales para intervenir y sanar enfermos. Según sus fieles, lo haría hasta hoy. Cuando me doy vuelta hacia mi izquierda estaba Padre Pío y se estaba sonriendo y el primer signo que hizo él fue el de la absolución con sus manos. Dicen que tenía la capacidad de leer corazones, almas y mentes. Y cuando llegó a él, el Padre Pío lo miró y le dijo: primero cumple con tu deber y después ven a comulgar, sin haberlo visto en su vida. Pero lejos, lo que más llamó la atención del Padre Pío fue que un hombre viviera en carne propia los estigmas de Jesús. Fue algo que le causó muchísimos problemas. Le dolía porque sangraba todos los días. Voy a mostrar uno de los guantes o pitones, como se llama exactamente, que usó el Padre Pío. Francisco Forgione, más conocido como el Padre Pío, nació en mayo de 1887 en Italia. A los 15 años ingresó al noviciado franciscano y en 1910 fue destinado a la ciudad de San Giovanni Rotondo. Era un hombre muy firme y decidido. Por ejemplo, cuando escuchaba confesiones, se veía que las personas andaban con rodeo o no eran sinceras. Ahí era duro. El Padre Pío, según la historia de él, alguien se iba a confesar y si no le decía realmente las cosas se enojaba, se ponía furioso y los echaba del confesionario. También era un hombre que expresaba una gran ternura. Yo creo que la clave del Padre Pío era un hombre, él mismo lo dice, devorado por el amor de Dios y al prójimo. La suegra de Ana Alicia le contó las historias del Padre Pío cuando ella vivía en Italia. Nos cuenta que él tenía un don especial, que podía ver cosas que otros no. El Padre Pío llegó a hacer una misa. Y en la misa, ¿cómo se llama? Había que toda la gente comulgaba, qué sé yo. Mi suegra comulgó y ella tenía una hija que tenía una niñita, pero el papá no se hacía presente, o sea, no se habían casado. En esa época era una cosa espantosa. Comulgó mi cuñada con la niñita, y cuando llegó a él, el Padre Pío lo miró y le dijo: primero cumple con tu deber y después ven a comulgar, sin haberlo visto en su vida. Reza, espera y no te preocupes, predicaba el Padre Pío a sus fieles. De hecho, él manifestaba que solo quería ser un fraile que reza, y en eso estaba cuando a sus 31 años ocurrió algo increíble. Un día, después de celebrar misa, estaba en el coro orando ante un crucifijo y tuvo ese fenómeno y recibió las llagas en las manos, en los pies y el costado. Ahora, esto no era para él como una especie de medalla, de triunfo, era algo que le humillaba. Dicen que perdía una copa de sangre diaria y que sus llagas nunca se infectaron. La voz se corrió rápidamente y cada vez eran más los fieles y los curiosos que querían conocer al Padre, que pasaba hasta 16 horas en el confesionario. Fue algo que le causó muchísimos problemas. Le dolía porque sangraba todos los días y además fue motivo de mucha incomprensión. Después de mucho investigar el fenómeno que movía a cientos de personas, la Iglesia y la ciencia desacreditaron el origen de las llagas del Padre Pío. La Iglesia se portó muy mal con él, o sea, no creían en él, creían que era, qué sé yo, no sé, ideas de él, brujería, pero no, se portó muy mal. Lo tuvieron en el convento encerrado, que no lo dejaban que hablara, no lo dejaban que tuviera contacto con nadie. Por orden del Santo Oficio, el Padre Pío estuvo en el más completo aislamiento. No podía confesar ni hacer misa, menos recibir visitas. También se le prohibió responder las cartas que a esas alturas recibía de todas partes del mundo. Le pusieron micrófono. La Iglesia usó esto, ¿verdad?, que es inmoral, ciertamente, y también hermanos capuchinos, y detrás de eso estaba también lo que se llamaba el Santo Oficio. Fue acusado
de inmoralidad o que él se causaba. Hubo muchas acusaciones. Fue realmente las llagas, fue un camino de sufrimiento y para él de confusión. El Padre Pío tenía una compasión especial por los enfermos, por ello creó la Casa del Alivio al Sufrimiento, un hospital que se hacía tremendamente necesario, pues en San Giovanni Rotondo no existía uno. De ahí la cercanía del sacerdote con los enfermos, cercanía que María Susana conoció perfectamente luego que un resfriado la dejara internada en el hospital de la Universidad Católica. Después me agravé de un día para otro y mis 2 pulmones colapsaron y tenían todos los cuadros posibles que podía tener una neumonía. Mis pulmones parecían los de una viejecita de unos 80 años, los pulmones absolutamente colapsados, como que yo fuera una fumadora empedernida y nunca había fumado. ¿Y qué edad tenía usted ahí? 38 años. María Susana comenzó a rezarle al Padre Pío, pero no para que la mejorara. Ella pedía que la enfermara más porque quería entregarle su vida a Dios y por ello pidió un confesor. Nunca imaginó que sería el mismísimo Padre Pío. Cuando me doy vuelta hacia mi izquierda estaba Padre Pío y se estaba sonriendo y el primer signo que hizo él fue el de la absolución con sus manos. ¿Usted lo reconoció? Inmediatamente. ¿Y qué sintió en ese momento? Primero me dio susto. Yo dije, me va a retar porque Padre Pío siempre tenía como un poco fama de ser un poco enojón. Pero después, en ese instante, lo que hace Padre Pío, se agacha sobre mí y me da un beso en la frente y sentí los labios sumamente tibios. María Susana asegura que era de carne y hueso y que sintió un fuerte olor a rosas. Dice que el padre le puso una mano en el pecho y otra en la espalda, le dijo que estuviera tranquila, que esto iba a ser corto. Al día siguiente, su salud empeoró, estuvo 3 días en la UTI. Los médicos pensaron que moriría. Y el día viernes ya podía caminar sin tubo de oxígeno. Y los médicos me miraban por el pasillo, salían todos mirando cómo era posible que yo caminara sin oxígeno. Fue una cosa súper rápida, fue intensa. ¿Y le hicieron radiografía? Radiografía. Y los médicos le han sacado copia porque nadie entiende cómo me enfermé a tal punto y cómo me mejoré. Ana Alicia también tuvo una experiencia de sanación con el Padre Pío. Mi esposo también tuvo un problema a un nódulo de la tiroide. Tenían que sacárselo porque el doctor no le gustaba, qué sé yo. Y entonces yo en la noche soñé con el Padre Pío y le recé mucho y soñé con él. Entonces él me dijo que estuviera tranquila y me puso como un rosario aquí de delfines, azulito. Y cuando fuimos al otro día, que le vieran esto, que le sacaran, le hacer la punción, salió al ratito y me dice no hay nada. En 1923, un médico y sacerdote realizó un nuevo informe en el que evidenciaba la veracidad de las palabras del Padre Pío. Así fue como el Vaticano comenzó a creer en el sacerdote y en el fenómeno. Bueno, diríamos que desgaste de la edad. Él tenía 81 años y 50 años tuvo las llagas que sangraban continuamente. Los médicos no se explicaban cómo vivió tanto. Curiosamente, las llagas desaparecieron en el momento de la muerte y desapareció, no quedó ninguna cicatriz. Una cosa también inexplicable. Finalmente, el Padre Pío fue canonizado en junio de 2002 en una multitudinaria ceremonia encabezada por el Papa Juan Pablo II. 40 años después de la muerte de San Pío, la Iglesia decidió exhumarlo para ser expuesto ante los devotos. Sante Hieronime, Sante Benedicte. El cuerpo incorrupto del santo y el fuerte olor a rosas que se habría propagado por el lugar dio la vuelta al mundo. Aunque algunos lo atribuyeron a las condiciones climáticas del sector donde estaba sepultado el sacerdote.